Ahora sí. Bien, chicos, buenas noches. Esta sería la clase número 10, ya para su última parte del curso, la parte del final. Comenzaríamos con lo que es farmacología de la gestación y ya mañana van a ver lo que es diabetes con el señor Tarazón. Wait, déjenme. Ya está. Ahora sí, vamos a ir comenzando rápido porque la clase es fácil, solamente que el doctor a veces se centra mucho en temas que no va a preguntar mucho, ¿sí? Pero de por sí, la clase son muchos fármacos que ya han visto durante todo lo que es el primer examen y el segundo examen. Son muchos fármacos repetidos, así que espero que lo entiendan de forma simple. Ya, vamos a hablar un poco de fisiología, ¿ok? Dentro de la fisiología de la gestación tenemos que entender algo. El proceso de gestación o el periodo de gestación va a ser un proceso fisiológico, donde el cuerpo, principalmente el cuerpo de la mujer, se somete a cambios hormonales y físicos para poder albergar lo que es una nueva vida. ¿Ok? Es por eso que se habla de que comienza desde la fertilización, sigue lo que es el óvulo y termina en el parto siempre. ¿Ok? Dentro de todo este proceso de gestación se divide hasta en tres procesos, bueno, en tres etapas, que se conoce como primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. En esta clase es muy importante entender lo que son los trimestres porque hay fármacos que se pueden usar únicamente en ciertos trimestres, pero ya los vamos a ir viendo. Bueno, dentro de la fisiología directamente no está de más mencionar que todo comienza desde la fertilización, que es la semana uno, sigue la semana 2, que es la implantación, y de la semana 2 para adelante, tirando la 3 comienza lo que es la organogénesis, ¿ok? Que es la etapa más crítica. Es la etapa más crítica del primer trimestre y de por sí decirlo, de todo el proceso gestacional. ¿Ok? Este periodo abarca 5 semanas. Desde la semana 5, no, desde la semana 3 hasta la semana 8. ¿Sí? Eso ténganlo en claro. Principalmente porque tienen que entender de que es la etapa donde el embrión es, está en el punto más vulnerable, ¿ok? Tiende a tener muchas malformaciones congénitas, ¿sí? Así que hay que tener ciertos cuidados, ya sea con factores ambientales, factores físicos o también con fármacos. Hay que tener mucha precaución con eso. Ahora, en la parte hormonal, ¿sí? En la parte hormonal va a haber un control. Como he dicho, como es un proceso de cambio en la mujer, hay ciertas zonas que suelen aumentar y ciertas que suelen disminuir. Más que todo quiero hablar esto de forma general, no les va a venir en su examen, pero es importante saberlo bueno, para la vida y el doctor lo dice en Teo, así que nunca lo ha preguntado, no creo que lo pregunte, pero bueno, nunca está de más decir. Primero, la que se habla es de la gonotrópica coriónica humana, ¿ok? Es una hormona que es detectable a partir del 10.º día de la fertilización y es la hormona encargada que se va a dar principalmente la prueba de embarazo en lo que es la orina, ¿ok? Es como nuestro screening para saber si una mujer está embarazada o no, ¿ok? Sus niveles suelen aumentar de forma rápida y constante hasta la semana 10 o 12. ¿Y esto por qué? Porque esta hormona se encarga de mantener el cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo está encargado de mantener la progesterona. La progesterona también es una hormona que vamos a ir hablando, que de por sí no está de más decir que primeramente su producción comienza en el cuerpo lúteo, pero a partir de la semana 10-12 va a ser desde la placenta. Ahora, la progesterona cumple un papel importante también, ya que se encarga de la relajación del músculo liso, ¿ok? Previene lo que son contracciones uterinas. Es por eso que en el primer trimestre o en segundo trimestre no hay contracciones tan potentes, porque si no, si yo tuviera contracciones potentes en el segundo trimestre, podríamos estar hablando de problemas de la formación teratogénica o podemos estar hablando de un desprendimiento directo del embrión, cosa que no queríamos, ¿sí? La tercera hormona que se habla mucho es el estrógeno, o bueno, el que más está activa es el estriol, ¿ok? Los estrógenos, quiero que lo conozcan más como estrógenos, ¿ok? Hay un estradiol y hay un estriol, ¿ok? Normalmente los estrógenos lo que hacen es promueven el crecimiento uterino,
y también aumentan el flujo sanguíneo placentario. Esto de por sí está hecho para aumentar lo que es el crecimiento tisular, ¿sí? No está de más decir que los estrógenos estimulan lo que es OTR. ¿Qué es OTR, José? OTR es el receptor de oxitocina. Entonces, los estrógenos de por sí, tienden a aumentar los receptores de oxitocina que se van a ver envueltos en todo el útero. Es por eso que a la hora del parto, en este punto de acá, digamos que ha llegado a un punto máximo los estrógenos, donde va a haber muchas más cantidades de receptores uterinos, donde esta oxitocina, como ven acá, va a tener un pico de efecto, ¿no? Va a ser gracias a este estrógeno que preparó el útero para este momento del parto. También les voy a hablar de la oxitocina, pero un momento. Primero quiero hablarles de esto. Y también quiero hablarles de una hormona más, que es bueno, acá no está, pero es la lactato placentario humano, que es ¿se ve? Uy, no se ve. Uy, ya. Sí se ve. HPL, ¿ok? El HPL de por sí es una hormona que favorece la lipólisis, ¿ok? Y disminuye la sensibilidad a la insulina. ¿Cuál es la importancia de disminuir la sensibilidad a la insulina? José, eso de por sí está mal, pues, ¿no? Porque se supone que una patología bien famosa y bien conocida como la diabetes se debe a la disminución a la sensibilidad de la insulina. Yo sé que es cierto, pero a la hora de la gestación normalmente queremos tener mayor cantidad de glucosa en sangre. ¿Por qué? Para dar un mayor aporte de glucosa al feto. Es por eso que de esta hormona se produce una patología conocida como de ahí la diabetes gestacional. ¿Ok? Es una patología que normalmente aparece en el embarazo y desaparece luego del parto. Ténganlo más que todo como dato. No les van a preguntar eso, dudo. Y ya. ¿Qué más podemos hablar? Ah, ya. A la hora de la... ya. Vamos a hablar de la oxitocina. Lo quería hablar luego, pero bueno. La oxitocina también es una hormona importante, ¿ok? En el proceso principalmente de las contracciones uterinas, ¿ok? Es la principal hormona encargada y responsable de la contracción y del trabajo del parto, pero únicamente hay un pico de oxitocina siempre a la hora del parto. Es por eso que gracias al aumento de los receptores de oxitocina dados por los estrógenos, se va a producir este trabajo de parto. Ahora, hablando de la contracción uterina propiamente dicho, para aquellos que tengan clase con el doctor, ¿qué doctor? El doctor Joseph, el doctor Yatako, les va a hacer hablar sobre la contracción uterina, cuál es la fisiología, dónde comienza todo eso. ¿Ok? Así que tienen que aprender bien claro eso. Desde qué punto del útero comienza, si es simétrico, si es sincrónico, de qué lugar a qué lugar va. Eso es bien importante para su clase de práctica. Acá solamente voy a hacer un resumen. A ver, la contracción uterina de por sí es la parte fundamental del parto para hacer que el feto sea expulsado. ¿Ok? Se produce gracias a lo que es el miometrio. El miometrio va a ser la capa intermedia de todo el útero, ¿ok? Porque el útero está compuesto por tres capas: endometrio, miometrio y perimetrio. El encargado de las contracciones es el miometrio, ¿ok? Que está conformado principalmente por músculo liso, ¿sí? Ahora, el miometrio tiene dos funciones. Uno, se contrae de forma lenta y sostenida. Y dos, está conectado por aniones gap. ¿Cuál es la importancia de los aniones gap? Los aniones gap lo que hacen es permitir una transmisión de señales eléctricas de forma ordenada. Como ven acá, la contracción del músculo uterino normalmente suele comenzar en esta parte de acá. Los que estén con el doctor Yatako hagan sus apuntes. Suelen comenzar en el fondo, ¿ok? ¿Y qué hace que las contracciones sean sincrónicas? Los aniones gap. Los aniones gap son los encargados de juntar las células, de hacer que todos los iones estén juntos para hacer un proceso de repulsión. ¿Ok? Tiene otro nombre, pero lo que hacen es hacer repulsión hacia afuera. Siempre toda señal o toda contracción siempre va a ser... Ay, no tengo... ¿Qué color es? Este. Ya.
siempre la repulsión, bueno, siempre el proceso de expulsión va a ser hacia afuera y va a ser gracias a estas uniones gap, esta contracción o esta unión de los, claro, esta unión de las células principalmente que van a tender a expulsar desde el fondo uterino hacia lo que es el cuello. Y esa es la función de los aniones GAP. Ahora, lo que les dije, oxitocina principalmente se encarga de lo que es la contracción, ¿no? Pero no es la única implicada, ¿ok? Hay otra también que son las prostaglandinas, ¿ok? Que lo han visto bastante en su clase de AINES. Ahora, la prostaglandina, ¿qué función tiene? Principalmente lo que hace es excita al miometrio y favorece la dilatación de la parte cervical. Toda esta parte la dilata o también se puede decir que la madura, ¿ok? Madura lo que es la dilatación de la parte del cérvix y esto para hacer que el feto pueda salir de una manera más fácil. Sí, hay varias prostaglandinas, pero dentro de las tres más importantes están prostaglandina E1, prostaglandina E2 y prostaglandina F2 alfa, ¿ok? Que lo vamos a ir viendo también porque hay fármacos que van a actuar a estos niveles. Bueno, ya les hablé los estrógenos que, bueno, preparan al cuerpo, aumentan OTR. ¿Qué aparece por acá? Ya. José, normalmente acá hay un pico, ¿no? De oxitocina. Pero mira, José, acá también hay una disminución de lo que es progesterona y hay una disminución de lo que es los estrógenos. ¿Por qué se da esto? Como le dije, la progesterona es la encargada del freno de la contracción del músculo liso. Entonces, digámoslo de forma sencilla. eh, el estrógeno, de forma ya consecutiva, va a empezar a formar lo que son receptores, ¿no? Digamos, digamos, al día forma un receptor nuevo, pero siempre que la progesterona esté activa o esté presente, siempre lo que hace es bloquearla. Entonces, por más de que la oxitocina esté en niveles aumentados, si yo solamente tengo un receptor libre, únicamente va a ser el efecto de este único receptor. Y no importa de que la progesterona, o no, que el estrógeno siga fabricando más receptores. No es relevante porque la progesterona va a seguir inhibiéndolo, ¿ok? Va a ser un antagonista reversible. Este efecto se suprime en la última semana del parto o en las últimas semanas del parto, ¿ok? Los receptores aún quedan ahí. Los que se van es la progesterona, empieza a irse. Es por eso que de forma potente y de forma rápida va a haber un aumento concéntrico de las contracciones uterinas, pero no es porque hay un aumento de todo, no, es directamente porque la progesterona decidió irse o decidió hacer una disminución sistémica, va a ser una disminución constante en esta última semana y este periodo se llama proceso de sensibilización, ¿ok? Siempre se da en la última semana. Esto lo hablé. Ya, ¿qué más falta por acá? Mm, ya, les voy a hablar un poco de la oxitocina, pero hay un fármaco directamente que va a hablar de eso, pero bueno, vamos a hacer algo rápido. Ya, la oxitocina, ¿cómo va a trabajar la oxitocina? A ver, va a trabajar con lo que es el receptor OTR, ¿ok? Eso lo tenemos claro. Ahora, OTR, ¿qué tipo de receptor es? OTR es un receptor metabotrópico, ¿ok? Está acoplado a una proteína G. ¿Qué G, José? GQ. ¿Ok? Está acoplado a GQ. Ahora, la acción de la oxitocina con las prostaglandinas lo que hacen normalmente es una cascada intracelular que van a hacer abrir los canales de calcio. ¿Qué canales de calcio? Canales de calcio, calcio tipo L. ¿Ok? Son canales de calcio tipo L, que son dependientes a voltaje. Y es por eso que se habla de que cuando el calcio entra, libera más calcio del retículo sarcoplasmático y por eso mi calcio intracelular dentro del miometrio aumenta mucho. Y como todo proceso muscular, cuando tú aumentas calcio, directamente se une con calmodulina. ¿Ok? Calcio se une con calmodulina.
Cuando unimos calcio con calmodulina, lo que nos da es la activación de la enzima MLCK. Y esta es la encargada de fosforilar la cadena ligera de la miosina. ¿Ok? Lo que hace es fosforila la cadena de miosina. Y la miosina va a ser la que actúe sobre la actina en presencia de ATP. Y con esto se da la contracción. Simple. Es un proceso que vieron todas las clases, siempre lo han visto en fármaco y siempre lo van a ver porque todo es ligado a una proteína GQ. Quédanselo acá. Ya. A la hora de la contracción, esta contracción van a haber dos tipos de contracciones. ¿Ok? La contracción A y la contracción B. La contracción A se da antes de la semana 28. ¿Ok? Antes de la semana 28. Y normalmente se caracteriza porque no son tan intensas. Su intensidad es únicamente 2 a 4 milímetros de mercurio. Las frecuencias sí son altas porque son una por minuto, pero son únicamente en zonas pequeñas, ¿ok? Zonas, ya, así, zonas pequeñas. Y la contracción tipo B, estas sí son las importantes porque se da a partir de la semana 28 para adelante. ¿Y cuál es la característica? Estas sí son bien potentes, son de 10 a 15 milímetros por mercurio. Normalmente son menos repetitivas, son una por hora, pero son zonas más extensas. Ah, ya, zonas más, ya, más extensas, ¿ya? Ténganlo así. Son zonas más extensas. Es esa la gran diferencia de los tipos de contracciones. Los que tengan, repito, los que tengan con el doctor Yataco, apréndanse las contracciones, cómo se dan, dónde inician, tipos de contracciones, qué iones se usa, eh, canales que se usa, receptores que se usa, todo eso. Esa es la parte fisiológica propiamente dicho. Ahora, vamos a hablar de un teratogénico, ¿ok? ¿Qué es un teratogénico? ¿Qué es un agente teratogénico? Cuando hablemos de un teratogénico, quiero que entiendan de que es cualquier sustancia, o sea, claro, cualquier sustancia, agente, factor, que cuando una mujer está embarazada y esta noxa está expuesta a esta mujer, puede causar alguna malformación congénita, ¿ok? Afecta negativamente el desarrollo del embrión. Ahora, dentro de los teratogénicos, durante su clase teórica les han hablado de tres mecanismos, los cuales no han preguntado, pero sí he visto un banco de no sé qué año que han puesto algo parecido. Hay tres mecanismos, ¿ok? De lo que son los teratogénicos. Uno, que es la vía de inhibición de los folatos, que directamente si tú disminuyes los folatos, estás implicado a la disminución de lo que son purinas y pirimidinas, que son moléculas estructurales para el ADN. O sea, tienes disminución en lo que es la síntesis de ADN y por tanto disminución en la formación de nuevas células. Segunda vía, vía de aumento de radicales libres. Esta vía está más que todo ligada a lo que es el daño celular. ¿Ok? Va a haber un daño celular extenso y por eso va a haber mayores factores de malformaciones. Y por último, habla de la disrupción vascular. ¿Ok? Menos flujo sanguíneo, menos flujo sanguíneo, ¿ya? Normalmente está más ligado a procesos de hipoxia. ¿Ok? Si tú das menos oxígeno a un tejido, de por sí se atrofia. Entonces, lo que buscamos es dar un mayor aporte de nutrientes, damos mayor cantidad de oxígeno y con esto el tejido suele crecer más. Ahora, esas son las tres vías. Ahora, en clase les han hablado de la FDA. La FDA es un organismo que controla principalmente los medicamentos que no se pueden usar en la gestación, ¿ok? Pero no únicamente los medicamentos son contraindicados en este proceso, ya que hay varios agentes, ya sea farmacológico, ya sea infecciosos, ya sea físicos.
sustancias también están envueltas en todo esto, pero lo que principalmente el doctor les habla en clase van a ser de fármacos. Hay cuatro fármacos que recalca mucho el doctor en clase y quiero que se aprendan. Principalmente tenemos las estatinas. ¿Cuál? Atorvastatina principalmente. Segundo, simvastatina. Les habla también de metrotexato, ¿ok? Que es un fármaco que se usa para lo que es el cáncer. ¿Cómo funciona el metrotexato? Pues de manera simple vamos a hablar de que es un inhibidor de la vía de folatos, ¿ok? Y por último también tenemos un anticoagulante que se conoce como la warfarina. Tampoco se puede usar. Como menciones honoríficas, quiero recalcar también varios fármacos que yo había leído, que es dronedarona, que es un antiarrítmico, misoprostol, misoprostol, liraglutida, que se usa para la que es lo que es la diabetes, y ácido valproico, que es un antiepiléptico. Eh, valproato, ácido valproico. Son fármacos que tienen señalización X en la FDA. ¿Ok? Cuando tienen signo X es que no se puede usar de ninguna manera. ¿Sí? Hay otros agentes, también les he dicho, no únicamente son fármacos los cuales son teratogénicos, sino no habría sentido. Se habla de agentes infecciosos. Ya puede ser Toxoplasma gondii, puede ser no sé, rubiola, también se habla de la rubiola congénita por vía vertical. Se habla de citamegalovirus, que es el SMB, también es un virus herpes. Se habla de elementos físicos, principalmente radiación, hipertermia, son teratogénicos. Se habla de sustancias sociales, eso sí quiero recalcar. El alcohol normalmente lo que causa es un retraso en el crecimiento del feto, ¿ok? Va a alterar principalmente las vías nerviosas del sistema nervioso central del feto. Y también se habla de la cocaína. La cocaína junto al tabaco son factores de riesgo para un desprendimiento prematuro de la placenta. Sí, así que hay que tener bastante cuidado con esto. Ahora, quiero recalcar algo. Dentro de las semanas, repito, la primera semana que se exponga la madre a un agente teratogénico, es muy probable que induzca un aborto espontáneo. ¿Ok? La primera semana se asocia con aborto espontáneo. De la semana 3 a la semana 8 que hablamos de la organogénesis, hablamos de malformaciones estructurales. Malformación estructural. Y ya del segundo al tercer trimestre, pues se habla principalmente de un defecto en la maduración de los mismos órganos, ¿ok? Defecto de maduración. Ya, seguimos. Ya, y la clase de hoy, ya para entrar en la parte farmacológica, vamos a hablar de dos principales fármacos o dos principales familias de fármacos. Vamos a hablar de los ocitóxicos, que son fármacos o sustancias que estimulan la contracción del útero, que se usan mucho para lo que es aportar o ayudar al trabajo de parto principalmente, ¿ok? No es que reemplacen todo el trabajo de parto, no, únicamente sirven como una ayuda para la madre para que no sufra mucho, ¿sí? Acá tenemos la oxitocina, prostaglandinas y alcaloides de ergot, que bueno, ya lo vamos a ir hablando cada uno. Recordad que los oxitóxicos principalmente los usamos en embarazos post-término o a la hora del parto propiamente dicho. ¿Por qué post-término? Pues directamente cuando el bebé crece de más, eh, jala muchos nutrientes que la madre ya no puede proveer. Es por eso que lo que se busca es ya expulsar al feto y con esto, pues con esta terapia, pues lo ayudamos, propiamente dicho. Es más, los ocitóxicos no únicamente ayudan a la expulsión, sino también contraen la vasculatura. José, ¿por qué yo quiero contraer los vasos? Principalmente porque luego de lo que es las cirugías, o bueno, luego de lo que es el parto, el útero sufre hemorragias.
principalmente. Entonces tenemos que controlar estos hemorragias. Es por eso que los oxitóxicos también se usa para este manejo, ¿sí? Y bueno, también se puede usar para abortos terapéuticos. Hay muchos países que los usan para esto, pero no es la primera opción, ¿ok? Siempre hay fármacos, pero no es la primera opción. Nunca, siempre va a ser eso. Ahora, los tocolíticos. Los tocolíticos son su análogo, ¿ok? O sea, van a hacer todo lo contrario que los oxitóxicos. De por sí van a inhibir o van a retrasar lo que es el parto. ¿En qué caso se usan? En caso de parto prematuro, ¿ok? Lo retrasa el parto. Ahora, José, ¿retraso el parto prematuro por siempre? No. Los tocolíticos se sabe que tienen una terapia únicamente de semanas, para no decir de una semana únicamente. O sea, de por sí te da un tiempo límite. O sea, si el trabajo de parto comienza en la semana 28, los tocolíticos normalmente inhiben este trabajo de parto, pero lo inhiben en un promedio de 2 a 3 días. Ok, máximo, máximo, una semana. Entonces, ¿cuál es la lógica de usar tocolíticos? Ya que yo sé que un parto normal se da entre la semana 40, no, sí, bueno, 38, o sea, es 38 más menos 2. Así que los tocolíticos directamente no sirven tanto para aumentar el tiempo, eh, un tiempo tan prolongado. La función de los tocolíticos como tal es asegurarnos de que tener una ventaja terapéutica. José, ¿a qué te refieres con ventaja terapéutica? La ventaja terapéutica me refiero a que la madre no tenga el parto, pucha, de forma inminente en la semana 20, pues, o sea, ahí no hay ningún sentido. Tenemos que evitar el parto mínimo 3 días, 2 días, hasta una semana máximo, y en ese lapso de tiempo se da otro tipo de terapia para intentar madurar al feto lo más antes posible. Es por eso que en esta semana se suele dar otro tipo de terapia, principalmente corticoides, y se suele mantener a la madre en un espacio de cuidados intensivos. ¿Ok? Así que los tocolíticos de por sí no tratan la patología como tal de lo que es el prematuro, sino únicamente nos dan un tiempo de ventana para aprovecharlo, para madurar lo más que se pueda al feto y para que no salga de forma tan prematura. ¿Sí? Ahora, dentro de los tocolíticos, principalmente vamos a hablar de cuatro. ¿Sí? Los agonistas beta 2, que ya lo han visto bastante, bloqueadores de calcio también lo han visto, inhibidores de COX, que son los AINES, también lo han visto bastante, y estos sí no los han visto, los antagonistas de oxitocina, que bueno, ya los vamos a ir viendo. ¿Qué cara descartar por acá? Ya, nada más. Casi. Vamos a... Wait, un segundo. Ah, wait, wait, wait. Wait, un segundo, chicos. Ya, seguimos. No vamos a tan tarde. Ya, esta parte sí, hay preguntas al final, chicos, ¿ya? No voy a preguntar así de la nada, sino voy a hacer banco. Pero vamos a ir viendo, sí, por favor. Ya, vamos a hablar principalmente ahora de la oxitocina, que es el fármaco oxitóxico favorito para todas las emergencias o para casi todo lo que se usa a la hora de cesáreas y partos. Sí, la oxitocina siempre va a ser la primera opción para casi todo. Ahora, tenemos que entender algo. La oxitocina de por sí ya es una hormona que nosotros mismos producimos, ¿ok? Se forma en lo que es el hipotálamo, ¿ok? Se sintetiza en el hipotálamo y se almacena
en la hipófisis posterior, conocida como la neurohipófisis, y se libera mediante estímulos, principalmente dos: distensión del cuello uterino, ¿ok? Porque se activa principalmente a la hora de que el feto ya está por nacer. Por eso hay un pico, como vimos de la oxitocina, hay un pico por la distensión del cuello uterino. Y hablamos también de la succión del pezón, ¿ok? Son dos estímulos principales que tenemos de la oxitocina para que se active. Ahora, la oxitocina, como ya he mencionado también antes, va a funcionar con un receptor que es el OTR. En unas literaturas lo llaman como el OXTR, pero bueno, palabras más, palabras no, menos. Ahora, el OTR también, ya lo mencioné, activa mediante una GQ, GQ activa fosfolipasa C, activa lo que es el PIB, ya bueno, a- toda la vía de que es este aumento de calcio intracelular para lo que sea la contracción, ¿ok? Tienen que entender en claro algo. Los receptores de oxitocina van a estar en tres lugares principales: vasos sanguíneos, el útero y glándulas mamarias. ¿Ok? Van a ser los tres lugares y es por eso que la oxitocina tiene tres efectos distintos. Tienen que entender eso bien. Ya, el mecanismo ya lo hablé. Lo que es la parte de la contracción. Ah, ya. Faltó mencionar algo. Que la oxitocina propiamente dicho también puede producir un efecto de estimulación de la producción de prostaglandinas. ¿Ok? Tiene un efecto principalmente en producción de lo que es prostaglandina E2 y prostaglandina F2. Es por eso que se dice que la oxitocina se autorregula, porque las prostaglandinas también aumentan la excitabilidad del miometrio y facilitan lo que son la progresión de las contracciones y dilatan o maduran lo que es el cuello cervical para la hora del parto. Bueno, el proceso de sensibilización también ya lo mencioné, que principalmente se da en las fases o en las semanas finales del parto, en donde la progesterona disminuye y por esta disminución va a haber un aumento de lo que son los receptores libres. Digamos, cada semana, lo mismo, cada semana va aumentando un receptor, un receptor, un receptor. Ya en la semana final, todos los receptores van a estar libres y todas las oxitocinas que están ahí van a poder ocupar uno. Es por eso que tenemos una contracción potente y una contracción sintrónica en áreas grandes y son contracciones más espaciadas, ¿no? Como vimos que son el tipo de contracción tipo B. ¿Qué tenemos acá? Por eso, bueno, por eso también la oxitocina se dice que es útil a partir de la semana 20. Pero el proceso potente que queremos de por sí se da en la última semana. Ahora, hay dos presentaciones de oxitocina propiamente dicho: la oxitocina como tal y la carbetocina, ¿ok? Es fácil de diferenciarlas, principalmente porque la carbetocina nunca la van a usar o casi nunca la van a ver. Es bien raro encontrar carbetocina, pero bueno. Ah, me olvidé cambiar esto de acá. Wait, ojalá. Ah, no, sí lo cambié otra. Ya, sí lo cambié. Ya, no, está bien. Ya. Hablamos principalmente de la oxitocina como el fármaco principal, el fármaco primordial que tenemos que tener en cuenta. La oxitocina se caracteriza por ser potente y de corta duración. ¿Ok? Su tiempo de vida media no es más de 5 minutos propiamente dicho, pero es el efecto más potente que podemos tener. Entonces, tiene una estructura peptídica. Se habla de que tiene un promedio de... No, tiene 9 aminoácidos dentro de él, que es una característica importante porque desde esta estructura química parecida a lo que es el ADH va a tener un efecto adverso. ¿Ok? Y mientras tanto, la carbetocina sí tiene un efecto menos potente. Vamos a hablar así. La potencia de la oxitocina es de 3 truces, pero la duración es de una truz. En cambio, carbetocina, la potencia es de una truz y la duración es de 3 truces. ¿Por qué la duración es más larga, José? Porque tiene una presentación más estable. ¿Ok? Se dice que tiene un tiempo de vida media de hasta 40 minutos. Esa es la principal importancia. ¿Sí?
Comparaciones, normalmente dentro de la cinética de la oxitocina, se sabe que la vía de administración de la oxitocina principalmente es por vía intravenosa, ¿ok? O intramuscular y es de forma continua. Siempre su forma de dar la oxitocina es administración continua y esto mantiene su efecto, ¿sí? Se dice que a mayor oxitocina que tú des, si das más oxitocina, tienes más efecto. Si tú quitas oxitocina, tú quitas efecto. Sí, tienen que entender eso. Ahora, la carbetocina también tiene un inicio similar a la oxitocina. O sea, tiene un inicio similar de, ¿qué será? 6 a 10 minutos aprox, pero la duración es mucho más prolongada. Y la vía de administración de la carbetocina principalmente es vía intramuscular. ¿Sí? La única que hay es intramuscular. Ahora, la ventaja de la carbetocina es que prácticamente tiene ventajas a la hora de ser almacenada. ¿Ok? No requiere una refrigeración. Ah, esta quise quitar. Esta quise quitar. Normalmente no requiere refrigeración. Entonces, al no necesitar refrigeración, se habla de que no tiene una dependencia por el calor. ¿Sí? Es por eso que se guarda en condiciones más estables. Ahora, quiero recalcar una presentación que tiene la oxitocina. La oxitocina tiene presentación en spray. José, ¿para qué me sirve un spray de oxitocina? Principalmente hay una terapia que se usa con spray. ¿Sí? La oxitocina, como dije, tiene varios efectos en varias partes del cuerpo. Una de los tantos efectos que se habla es lo que es la eyección de leche en el pezón. Eyección de leche en el pezón. Ahora, ¿qué pasa si la mamá tiene una patología que directamente no puede estimular eh, la leche en el pezón por alguna falla que tenga en el mismo órgano? Principalmente se habla en, ay, no me acuerdo, en lo que es ay, tiene un nombre, es un síndrome encima. En el hipotálamo, en el síndrome de Sheehan, ya me acuerdo, síndrome de Sheehan. Acá se va a usar, en el síndrome de Sheehan, se va a usar principalmente la oxitocina en spray, ¿ok? Y yo sé que han visto Sheehan porque Sheehan se habla en fisiopata en su clase de seminario, ¿sí? ¿Qué es Sheehan? El síndrome de Sheehan es un síndrome que se habla de una necrosis secundaria posterior a la hemorragia postparto, ¿ok? Se habla de una disminución de la prolactina y una disminución de la oxitocina, ¿ok? Principalmente por la necrosis que hay en el mismo tejido. Entonces, como no hay estas dos hormonas, tampoco hay esta eyección de leche que se puede obtener. Es por eso que tenemos la presentación de oxitocina en spray para poder estimular este efecto, ¿sí? Principalmente por este síndrome de Sheehan. Ya. Ahora, los usos terapéuticos de cada uno. Ya dije uno de oxitocina cuando está en spray para lo que es la estimulación de la leche materna. Nos ayuda principalmente a la inducción del trabajo de parto. Es el primero que se usa para este trabajo, ¿sí? Y se usa para el manejo de hemorragias postparto. Normalmente, luego de las cirugías, luego de las cesáreas, se suele dar otra dosis de oxitocina, pero no es para de que el útero se siga teniendo contracciones, no, sino más que todo es para que, claro, para que el útero esté rígido, para que no pierda sangre y para que los vasos sanguíneos tampoco pierdan tanta sangre. El uso de la carbetocina únicamente está limitado a lo que es el manejo postparto, ¿ok? Como tiene un efecto más lento, no lo usamos como una inducción del parto, sino más que todo para controlar las hemorragias. La carbetocina suele ser mejor en esta parte, pero no es la primera línea. No se ha demostrado una mejoría o que fuera mejor que la oxitocina. O sea, no se ha demostrado que uno es mejor que otro, sino que la carbetocina se prefiere en muchos casos porque no se da de forma continua como la oxitocina.
sino que carbetocina solamente necesitas una dosis y ya está. Puedes controlar las hemorragias postparto de una manera más eficaz por el tiempo de acción que tiene. Ahora, vamos a hablar de los efectos adversos. Principalmente se va a hablar de la hipertonía uterina. ¿Ok? ¿Qué es la hipertonía uterina? La hipertonía uterina es el mismo efecto que les hablé acerca de que si yo doy más oxitocina, tengo más efecto, una mayor concentración o una mayor contracción del mismo músculo. ¿Sí? Es por eso que normalmente si yo me equivoco la dosis y yo doy mucha oxitocina, tengo el riesgo de por tanta contracción del músculo puedo causar una ruptura. ¿Ok? Eso se conoce como ruptura uterina y es un, es una urgencia médica. ¿Ok? Es por eso que hay que tener bastante cuidado. Eh, Acá quiero recalcar también de que la oxitocina se conoce como un fármaco que no tiene techo. Es por eso que si yo doy más oxitocina tiene más efecto. Y es por eso que existe este efecto adverso y tienen que controlar mucho las dosis que tienen que dar. Causa taquicardia refleja. ¿Por qué este fármaco, la oxitocina, causa taquicardia refleja? Porque la oxitocina, cuando está a nivel sistémico, está a nivel periférico y no se centra únicamente en el útero, estimula la liberación de óxido nítrico. ¿Ok? Si yo libero óxido nítrico, tengo una vasodilatación sistémica. Si yo tengo una vasodilatación sistémica, llega más sangre a mi corazón y los tejidos están más perfundidos. Entonces, el corazón lo que hace es tener que latir más rápido, siempre. La hipotensión, pues claro, lo mismo que hablé del óxido nítrico, estimula el óxido nítrico, aumenta el óxido nítrico. Y la hiponatremia. Por esto hablé de la importancia de su estructura química, de que es ambos, tanto la ADH como la oxitocina provienen del mismo lugar, oxitocina. Oxitocina. Ah, ok, provienen del mismo lugar, de lo que es era con C. Devuélvame el código. Ya. Vienen del mismo lugar, ¿ok? Vienen del hipotálamo, pero se almacenan y se liberan a través de la neurohipófisis, ¿ok? Ambos se liberan de la neurohipófisis y tienen una estructura similar. Entonces, la oxitocina muchas veces se suele hacer pasar por la ADH. Entonces va a tener un efecto antidiurético, ¿sí? Antidiurético principalmente en el túbulo colector. Es por eso que hay un aumento de de la reabsorción de H2O y por eso cuando tú reabsorbes mucho H2O también se liga a lo que es la disminución porcentual y disminución por dilución de lo que es el sodio. ¿Ok? Y ante esta disminución de sodio tenemos principalmente síntomas neurológicos, principalmente dolores de cabeza, confusión. En casos graves tenemos convulsiones, así que hay que tener bastante cuidado en estos casos. Esto lo hablé, ¿no? Vasodilatación, antidiurético, comportamiento. Ah, ya. Esto lo hablé un poco de todo. Lo hablé lo de vasodilatación, eyección de leche, contracción, diuresis. Ah, comportamiento principalmente porque la oxitocina es conocida como la hormona del amor. Sí, tiene un efecto en el hipotálamo también. Pero no les van a preguntar esto, solamente ténganlo como base. ¿Qué puedo hablar acá? Ah, ya. Los efectos adversos principales a altas dosis. Hay tres efectos que tienen que acordarse y siempre se ligan a altas dosis. El primero es la ruptura uterina. Ruptura uterina por el mismo hecho de la hipertonía. Segundo, intoxicación. Intoxicación acuosa por la disminución del sodio. Y el tercero, la hipotensión. Son los tres efectos más comunes que se tienen cuando tú aumentas mucho la dosis de este fármaco. Es más, hay también otros efectos agregados a lo que es el feto,
En el feto también tiene efectos, ¿sí? Principalmente disminuye lo que es la saturación de oxígeno. Ah, saturación de oxígeno. El porcentaje de saturación de oxígeno disminuye. Hablamos de una hipotensión también, disminuye lo que es la presión arterial y también nos da el riesgo de convulsiones. Convulsiones. Ya. ¿Dudas de la oxitocina, que es el fármaco que siempre les van a preguntar? Oh, ya creo que no. Por si acaso, chicas, no estoy preguntando, pero hay banco. Sí, vamos a ver banco. Así que vamos a preguntarles, pero cuando sea el banco. Ya sé que están cansadas, que tuvieron examen, pero ya. Un poquito más, un poquito más. Ya es la última parte. Es más, esta semana me despido yo, creo, porque esta semana ya me toca a mí dictar mis últimas dos clases y hay que... Bueno, mínimo conmigo, con personas creo que se van a ver hasta el final. Ya. Prostaglandinas. Sí, Shirley, alucina. Ya, ya no los quiero, pues, tampoco. Ya, pero bueno, ya. Seguimos. Luego chismeamos. Ya, prostaglandinas. Como bien he dicho en todo lo que es el trabajo de parto y bien lo que hemos visto bastante. La prostaglandina tiene tres principales efectos que tienen que acordarse, sino decir dos más que todo. Lo que es el aumento de la excitabilidad del músculo uterino, porque aumenta lo que son los receptores OTRs. Se autorregula con un aumento de la contracción también del útero y también se habla de una maduración del cuello uterino. ¿Ok? Esos son los tres efectos que tienen que acordarse siempre de las prostaglandinas. Es más, las prostaglandinas las conocen más ustedes que yo. Acaban de tener ahorita su examen de AINES, entonces tienen que saberse todas las prostaglandinas propiamente dicho. Pero el doctor Salazar no habla de cada prostaglandina como tal, ¿sí? Sino habla principalmente de los efectos sistémicos de cada fármaco que se asemeja a cada prostaglandina, ¿sí? Ahora, el doctor les va a hablar de tres principales efectos, no, tres principales fármacos análogos a prostaglandinas que tienen que entender. Misoprostol, que es la prostaglandina E1, dinoprostol o dinoprostona, perdón, que es la prostaglandina E2, y carbapros, que es la prostaglandina F2, F2 alfa principalmente. Ahora, ¿cuál es la diferencia de cada fármaco en sí? Tienen que entender algo acá. Cada una de estas prostaglandinas no tiene un efecto único. Como vieron en AINES y como lo van a ver ahorita, el efecto de la prostaglandina está limitada o está envuelta principalmente al receptor que actúe, ¿ok? Ah, ya, al receptor que actúe. Entonces, se habla principalmente que la prostaglandina E1 tiene efecto en dos receptores, ¿sí? Tanto en EP2 como en EP3, principalmente. E2 tiene efecto principalmente en... Wait, the fuck, just... Ya. EP2, EP3 y EP4. Es por eso que, eh, claro, me parece que Tarazona les mencionó en su repaso de que siempre que no se acuerden el efecto de alguna prostaglandina, siempre apuesten por la E2. Porque como, no lo explicó como tal, pero ahora, lo voy a explicar yo. Principalmente se asocia a E2 porque la E2 se asocia a una mayor cantidad de receptores. ¿Ok? Tiene una alta afinidad por receptores sistémicos. Es por eso que E2 tiene una mayor cantidad de efectos. Y por último tenemos la F2, que la F2 sí únicamente está ligada a lo que es el receptor FP. ¿Sí? Ahora, no vamos a hablar de cada receptor ni de cada efecto sistémico. No, nos tomaría la vida. Y el doctor Salazar directamente tampoco lo habla mucho. Lo que les habla bastante es qué fármaco se usa en cada cosa, cuál es el mecanismo de acción de cada fármaco. A ver, ¿hice una tabla? No, no hice tabla, ¿no? Ahí. Ya. Para la próxima APP prometo hacer una tabla. Ya queda como evidencia. Ya. Principalmente se habla de que el misoprostol, ya, mucho esto. Misoprostol tiene tres efectos. ¿Ok? Primeramente aumenta el calcio en el miometro y por ende aumenta la contracción uterina. Segundo, activa lo que es el proceso de...
activa un efecto sistémico, no sistémico, sino colangenólisis. ¿Ok? Es un efecto que tiene principalmente en el cuello uterino. Lo que hace es activa una enzima como tal, conocida como la colagenasa. Colagenasas. Y esta se encarga de la maduración cervical. ¿Sí? Esa se encarga principalmente de la maduración cervical. Y por último tenemos el efecto citoprotector. No sé si se acuerdan que hablamos de que el misoprostol tiene efecto también como un protector en la parte gástrica, ¿ok? Normalmente como es una prostaglandina puede asemejarse a que aumenta la producción de moco y disminuye la producción de ácido clorhídrico, ¿sí? Así que tiene estos tres principales efectos. Acá hablamos de aumento de contracción. Estos son los tres efectos de misoprostol. Ahora, dinoprostol se asocia más que todo a no, dos efectos como tal. Aumenta lo que es la contracción también, pero ya, la contracción y también lo que hace es madura el cervix y también lo que hace y lo dilata, ¿sí? Y por último tenemos el efecto de Carbaprost, que Carbaprost principalmente está ligado únicamente a contracciones intensas y también se habla de disminución del flujo sanguíneo. ¿Por qué disminución del flujo sanguíneo? Principalmente porque disminuye, no, aumenta lo que es, no, porque vasoconstriña, ¿ok? Vasoconstriña. Ya. Y con estos efectos vamos a destacar qué uso terapéutico le podemos dar a cada fármaco. Estos tres fármacos. ¿Ok? ¿Qué más les puedo hablar acá? Ya, las presentaciones. Normalmente el misoprostol, como es el más comercial de todos y es el que siempre lo van a encontrar, tiene todas las presentaciones. Tiene oral, vaginal, tiene sublingual y tiene rectal. ¿Ok? Tiene hasta cuatro presentaciones. En cambio, de dinoprostona únicamente tiene como vía vaginal, ya sea por gel o por inserto. Y por último tenemos el Carbaprost, que el Carbaprost únicamente lo tenemos intramuscular profundo. Ahora, el efecto de por sí de cada uno es también, ¿cómo decirlo? Distinto, ¿ya? Porque el misoprostol principalmente se va a hablar por estos tres efectos, de que es el primero que vamos a usar contra lo que es el proceso hemorrágico postparto. ¿Sí? Es el primero que vamos a usar. Es más, el misoprostol también se habla que va a inducir el aborto, ¿ok? Durante el segundo trimestre y antes, ¿ok? Ese es el efecto más importante. Es un aborto eh, menor al segundo trimestre. Pero también puede producir en el segundo trimestre. Además del efecto de... Es el principal que se usa para la hemorragia. Es el principal prostaglandina, o sea, no es el principal fármaco, sino es la principal prostaglandina que se usa para hemorragia. ¿Sí? La dinoprostona, el efecto terapéutico de la dinoprostona es propiamente la inducción del parto. Este sí lo usamos para inducir el parto. Sí, este es el más seguro porque además de madurar el cervix, lo dilata. Sí, este es bien importante. Y el Carbaprost se limita a lo que es la hemorragia refractaria. Hemorragia refractaria. José, ¿cómo refractaria? Se usa cuando el misoprostol no funciona y cuando la oxitocina no funciona. ¿Ok? Tienen que fallar esos dos fármacos para poder llegar a lo que es el Carbaprost. Y también se usa para el aborto, porque recordemos que este tiene el efecto de contracción más intenso. Pero este aborto únicamente va a ser posible durante el segundo trimestre.
No es como el misoprostol que sí se puede hacer antes del segundo trimestre. ¿Ok? Esos son los efectos sistémicos que, bueno, el efecto terapéutico y el efecto que más van a hablar de cada uno. ¿Sí? Ahora, ¿qué más podemos hacer? No, ya. Efectos adversos, de por sí. Es teratogénico, pues, es obvio. Todo fármaco que induzca el aborto espontáneo o el aborto en algún trimestre, vamos a conocerlo como teratogénico, ¿sí? Hay que tener bastante cuidado con esto, principalmente el misoprostol. Es el más usado porque es el más accesible, ¿ok? Pero todos tienen cierto riesgo de producir algún tipo de aborto, así que tienen que tener bastante cuidado. Es más, como estos fármacos no tienen este proceso de sensibilización como tiene la oxitocina, tienden a usarse antes de la semana 20 y es por eso que tienen ese rango de peligro que se pueden usar para otras cosas. Bueno, se asocia también a náuseas, vómitos, diarreas, fiebres y escalofríos porque recordemos, son las prostaglandinas son moléculas autacoides de inflamación, ¿ok? De por sí son productos inflamatorios. Aumentan lo que es necrosis tumoral, o sea, factor de necrosis tumoral, aumentan lo que es interleucinas, o sea, aumenta todo lo que es la acción inflamatoria. Es por eso que me da estos dos efectos. Y por último, la hipotensión, que también, bueno, las prostaglandinas, como saben, como tienen un efecto protector cardíaco, pues también de por sí, si las estimulamos de más o si damos un análogo extra de nuestras propias prostaglandinas, nos puede producir también este efecto de hipotensión por la vasodilatación que se puede tener en varios receptores. ¿Sí? Quiero que recuerden algo. Bueno, esto ya lo hablé, contracción. Ya, esto ya lo hablé. Quiero que se acuerden algo de las prostaglandinas. Algo así general. La prostaglandina de por sí nunca va a ser el fármaco de primera elección. Siempre van a haber fármacos mejores. ¿Ok? De por sí, o sea, están desplazados a una terapia secundaria, una terapia de segunda línea, o únicamente se pueden considerar de primera línea cuando buscamos la maduración del cérvix. Pero a la hora de inducir el parto, a la hora de disminuir lo que es la hemorragia postparto, las prostaglandinas siempre se van a usar como segunda opción. ¿Ok? Nunca se olviden de eso. Ya. Y quiero hacer una última aclaración de estos tres fármacos. Quiero hablar un poco del misoprostol. ¿Por qué el misoprostol es el más que se usa o el más que se tiene en cuenta o el más que se conoce? Principalmente porque es estable a lo que es la temperatura. ¿Ok? Es de fácil almacenamiento y lo van a encontrar prácticamente en todo sitio. Es el más económico y el más accesible para muchas personas. La dinoprostona, por el contrario, requiere de refrigeración, ¿ok? Únicamente su manejo es en el hospital y es siempre con monitoreo, ¿sí? Y por último, el Carbaprox, que el Carbaprox es el más potente de los tres, pero únicamente está limitado su uso por ser tan potente y únicamente es un efecto de post-hemorragia, ¿sí? Se usa para disminuir lo que son las hemorragias principalmente. Además, el Carbapenem se asocia mucho con lo que es el proceso asmático. Ya me acordé. Normalmente causa broncoconstricción en pacientes que son asmáticos, así que nunca se puede usar en ese tipo de pacientes. Ya. Siguiente. Y ya por último, para ver banco. Pucha, vamos a ver banco. Pucha, ya no sé si vamos a ver banco. No, sí, sí vamos a ver banco ya. Ya, por último, vamos a hablar de los alcaloides de Ricot, que son, ¿cómo decirlo? Son los fármacos naturales oxitóxicos que se tienen más registro de uso por una mayor cantidad de años. ¿Ok? ¿Por qué se tiene un registro más antiguo de esos fármacos? Porque de por sí son naturales. Son compuestos químicos naturales que derivan de un hongo, conocidos como el hongo que está acá. Yo lo conozco como el purpuria. ¿Ok? Es un órgano que directamente es un alcaloide, ¿sí? Pero tiene, ¿cómo decirlo? Tiene
historia desde hace siglos, siglos, ¿ok? Y dentro de los alcaloides de ergot hay dos principales fármacos que se hablan. La ergometrina, o también conocido como la ergonovina, y la ergotamina, ¿ok? Acá tienen que entender algo. Vamos a comenzar hablando del mecanismo de acción. ¿Ok? Los alcaloides de ergot tienen efecto en varios receptores. No únicamente es un receptor, como vimos antes, de que era receptores de prostaglandinas o un receptor OTR. No. Los alcaloides de ergot tienen receptores, o bueno, función en receptor serotonina, tiene acción en receptor de dopamina y tiene acción en receptor de adrenalina. ¿Ok? En la serotonina tiene acción en HT2 y tiene acción en HT1. El principal que tienen que acordarse acá es el HT2, porque el HT2 principalmente lo que hace es aumenta el calcio intracelular dentro de lo que es el miometrio y puede producir contracciones uterinas. Son contracciones débiles, acuérdense de eso. O sea, no son contracciones tan potentes porque la serotonina de por sí no es una molécula encargada de la misma contracción, ¿sí? Pero sí puede tener este efecto. Ahí también tiene efecto en lo que es la receptor de serotonina HT1. El HT1 sí es bien importante. ¿Por qué? HT1 está muy ligado a lo que es el tratamiento de la migraña, ¿ok? Su principal acción es reducir la activación de estos receptores a nivel de los vasos cerebrales. Entonces, si disminuimos la activación de estos, va a producir una vasoconstricción, ¿ok? Y recordemos, la migraña, o bueno, todo proceso de dolor de cabeza o todo proceso neurológico, como la migraña, lo aliviamos también disminuyendo la cantidad de receptores excitadores. Así que podemos controlarlo a través de la serotonina, disminuir acción de esta y podemos calmar también el edema bajo un efecto vasoconstrictor. Tiene efecto en dopamina D2. No es tan importante, la verdad. Únicamente tiene que acordarse que la dopamina D2 lo que hace es estimula la liberación de lo que es la prolactina. No han hablado mucho de eso en Teo, pero bueno, acá se los recalco. Y el efecto principal que quiero que se acuerden de los alcaloides de ergot es que tienen efecto en alfa 1. ¿Ok? Si yo tengo efecto en alfa 1, principalmente voy a hablar un efecto de vasoconstricción. ¿Ok? Así que normalmente el alcaloide de ergot lo que hace es aumenta la presión. ¿Ok? Así que nunca se tiene que usar en un contexto de que tienes un paciente con hipertensión. No, no se puede usar o se tiene que evitar principalmente. ¿Sí? Recordar de que principalmente como el efecto que yo quiero es de alfa 1 de los alcaloides de ergot, como no usamos la vía de la oxitocina, normalmente usamos estos fármacos a la hora de que se habla de atonía uterina. ¿Qué es una atonía, José? Cuando hablamos de atonía, hablamos de músculos cansados, ¿ok? Luego del parto, normalmente tus músculos, bueno, los músculos uterinos se encuentran cansados y es por eso que normalmente no pueden producir esta vasoconstricción que queremos para que la sangre no se vaya de por sí. Entonces, ante esta atonía, el principal que se usa es el alcaloide ergot. ¿Por qué? Porque no usa la vía de la oxitocina. O sea, no estimula la contracción a nivel de la oxitocina, sino lo que hace es la activa vasoconstricción, pero a nivel de alfa 1. Y es el efecto principal que yo quiero tener. Ahora, en la comparación propiamente dicho de ergometrina o ergonovina con ergotamina, tienen que entender algo. Vamos a comenzar con la ergotamina, ¿ya? La ergotamina no lo vamos a usar como ocitotóxico, ¿ok? No se usa. Y ahorita voy a explicar por qué. Pero antes voy a hablar de que bueno, es un ácido débil y el efecto principal de la ergotamina tiene un efecto agonista y antagonista, o sea, tiene un efecto mixto. Principalmente es agonista en receptor de serotonina HT1 y en D1. ¿Ok? Principalmente no tiene este efecto vasoconstrictor que yo quiero. Es más,
tiene un efecto antagonista. ¿En qué receptor? En alfa 1 y en TH2. Entonces, si yo tengo el efecto antagonista en bueno, en este alfa 1, pues directamente, como no me produce la vasoconstricción que yo quiero, pues no lo voy a usar, pues, de por sí. ¿Ok? Porque acá tiene el efecto antagonista en alfa 1. No es el efecto que yo quiero. ¿Sí? La ergotamina se va a limitar o lo van a limitar principalmente a procesos de migraña y cefalea. ¿Ok? Esa es la principal indicación de la ergotamina. ¿Sí? Ahora, la ergometrina o la ergonovina, este sí va a ser usado como un ocitóxico. ¿Sí? Pero este es un alcaloide débil. ¿Ok? Y este sí tiene efecto agonista en alfa 1 y en el receptor TH2. ¿Ok? Se conoce que la ergonovina principalmente es un agonista como tal, no como el otro que tenía un efecto mixto. No, la ergonovina se habla de un efecto agonista principalmente. Entonces, como tiene efecto en alfa 1, me va a hacer mi efecto de control hemorrágico postparto. Sí, ese es el efecto principal que quiero que se acuerden. Eh, Estos fármacos de ergot nunca van a ser usados para la inducción del parto. ¿Ok? Por más que tengan el efecto de serotonina en HT2, no lo vamos a usar para el parto. Jamás. Eso sí, acuérdense. Únicamente me van a servir para la prevención o para el uso de la atonía uterina. ¿Ok? Prevención o uso. Acuérdense de eso. Y es de segunda línea para lo que es el control de hemorragia postparto. ¿Ok? Porque la primera línea siempre va a ser oxitocina. Siempre. Y bueno, nunca usar en un paciente con hipertensión. Ya lo mencioné eso. Ya. Ahora sí. ¿Quién quiere participar? Que yo también ya me cansé. O sigo. Porque yo también ya me quiero ir. Mm, mm, a ver. Ya. A ver, el que hable primero va a tener la palabra. ¿Quieren que siga con la clase o quieren participar en el banco? Porque yo normal. Solamente si están muy ocupadas o si directamente ya es muy tarde, yo entiendo. Esa clase se ha hecho muy tarde y de forma así rápida. Si no quieren participar, pero díganme. O sea, normal yo sigo. O sea, yo explico y yo sigo. A menos que quieran hacer banco. Ya, la primera que hable tiene el voto. Ah. Todos se fueron a dormir. Esa es la ostra. ¿Quién está? Ya, Alexia, ¿qué hacemos? ¿Banco o sigo nomás? ¿Qué dices tú? Um, eh, o sea, Como quieran. ¿cuánto? Nada, pero ¿Qué? escúchame, Sí. ¿cuánto es la segunda parte? ¿Qué cosa? La segunda parte ¿Cuánto? son como Ajá, cuatro sí. diapos más. ¿Y también tienen banco? Una pregunta, porque la segunda parte no preguntan tanto. Lo que siempre preguntan es oxitocina. Es el que siempre van a ver tanto efecto adverso, ergonovina, acá mira, teratogénico, metilergonovina, oxitocina, acá hablan, oxitocina. Acá les ponen un caso clínico, pero también es de la oxitocina, lo revisé antes. O sea, no es tan difícil. Así que normal sí, o sea, si estás cansada, yo entiendo. O sea, Ah. podríamos seguir y capaz al final juntamos los dos bancos como tal. Wait, un segundo. Wait. Me olvidé hacer, me olvidé de algo.
Ya, sí, chicas, mejor voy a seguir ya. Ya al final si veo que Puede hay ser como tiempo, de tarea. dilo. ¿Qué? Puede ser como de tarea. Normal. Solo que, solo sé que ustedes no hacen tarea. Ya me di cuenta ya. Pero bueno, ya, sigo. O sea, no les quiero quitar tanto tiempo. Igual sé que han venido de su examen y todo eso. No quiero tampoco cargarles mucho peso hoy, ya que mañana van a tener con, mañana van a tener con Tarazona y Tarazona se va a emocionar más que yo. Pero bueno, ya, sigo entonces, sigo. Y ahora sí vamos a hablar de los tocolíticos. Ya he dicho la terapia y cómo se usan, que no es como que yo inhibo el trabajo de parto por siempre, no, sino únicamente me da un periodo de tiempo, como se llama, una ventana terapéutica que yo tengo que usar junto con otros fármacos. Pero bueno, ya, acá ya de por sí son fármacos que ya han visto, ¿sí? Así que vamos a avanzar rápido. Primero vamos a hablar de los agonistas beta 2, ¿sí? Los agonistas beta 2 como tal se van a usar a partir de la semana 24 y 32. Estos tienen que aprenderse las semanas. Ahora sí tienen que aprenderse las semanas. Los agonistas beta 2, pues, bueno, propiamente dicho, o sea, dilatan lo que es el músculo liso, dilatan lo que son los vasos y inhiben este efecto de contracción de los músculos, ¿no? No cabe destacar de que los beta 2 de por sí se activan mediante una proteína GS, ¿sí? Bueno, ya lo han visto todo el ciclo. GS activa adenilato ciclasa. Adenilato ciclasa aumenta el AMP cíclico y el AMP cíclico aumenta el pK. Y el pK es el que tiene los efectos que yo quiero principalmente. ¿Ok? En este caso hablamos de dos efectos. Inhibición de lo que es la MLCK, que es encargada de la fosforilación de la miocina y por eso inhibe o relaja lo que es el músculo liso uterino. Y hablamos de la disminución del calcio intracelular. ¿Sí? Por estos dos efectos, principalmente vamos a hablar de que este efecto va a inhibir las contracciones. ¿Sí? Tienen que entender eso bien en claro. Ahora, en teoría les van a hablar de dos principales fármacos, principalmente la terbutalina y la ritodrina. ¿Cuál es la diferencia? O la que más se prefiere. La que más se prefiere es esta de acá. ¿Sí? ¿Y por qué? Principalmente porque la rito es exclusivamente tocolítico. Es exclusivamente, o sea, tiene un efecto único en lo que es el útero. No tiene efecto en otras partes del sistema humano de por sí. No es comparable como la terbutalina. Wait. Ah, ya. No es comparado como la terbutalina, que tiene efecto tocolítico y tiene efecto broncodilatador. Recordemos, los agonistas beta 2 lo usamos mucho también en la terapia del asma, ¿sí? En todo proceso de contracción del músculo liso respiratorio se usan mucho estos fármacos, ¿sí? Es más, también quiero que recuerden algo que vimos en el repaso. Les hablé principalmente de que las moléculas de AMP cíclico, ¿sí? Son moléculas rápidas, son una vía rápida. Por eso siempre que se hable de un efecto en AMP cíclico, siempre quiero que se acuerden de una terapia de urgencia, una terapia rápida, una terapia de un control rápido y una terapia capaz en el hospital, principalmente porque son casos críticos, ¿sí? Ahora, hablando un poco más de la ritoína, quiero que se acuerden que es vía intravenosa, tiene una duración de 2 a 6 horas y tiene alta selectividad por el músculo uterino, ¿ok? Es muy eficaz para lo que es la interrupción de las contracciones uterinas de forma rápida, ¿sí? En un proceso cuando el parto prematuro comienza y son contracciones graves, la primera opción que se puede usar de forma rápida, eficaz, es la ritodrina, ¿sí? El uso principalmente está ligado a lo que son los hospitales, ¿sí? Es eso, acuérdense siempre. Ahora, terbutalina sí tiene un efecto no tanto en el útero, sino también en el pulmón. Por eso se habla de baja selectividad. Este sí tiene una presentación tanto oral como endovenosa. Entonces,
Hablamos de que se puede usar un manejo ambulatorio. No es tan limitante, no es tan agudo como lo usaríamos como la rito. ¿Ok? Si usa en un proceso ambulatorio, tiene un efecto más largo de por sí, porque siempre que tengamos un manejo en casa o un manejo fuera del hospital, lo que queremos es buscar una buena adherencia con el fármaco. ¿Sí? Y para buscar adherencia, hacemos de que el fármaco tienda a durar más tiempo, para que el paciente no se olvide de tomar la pastilla, para que el paciente tenga horarios más exactos para tomar y para que se acuerde y para no interrumpir esta terapia. O sea, son varias causas de por sí. En teoría también les van a hablar de un fármaco más, que es el salbutamol. Es una mención honorífica, más que todo, porque de por sí el salbutamol se ha demostrado que no tiene efecto como tal. Sí llega a la parte uterina, pero preferentemente tiene un efecto por los pulmones, ¿sí? Es mucho más selectivo como por el pulmón que estos dos fármacos que tenemos acá. ¿Sí? Quiero destacar que el salbutamol está en presentación intravenosa, presentación oral, y se puede usar hasta 48 horas después del inicio de parto. ¿Sí? Es el principal ventaja que nos puede dar. 48 horas después del inicio del parto. ¿Sí? Ese es el principal efecto. No se olviden de que el tratamiento, o sea, el tratamiento que siempre buscamos es un tratamiento rápido, es un tratamiento de urgencias. Es por eso que la Rito, como tiene el efecto más rápido, ¿sí? Normalmente es el que más solemos usar o es el más indicado, ¿sí? Es el efecto más rápido y el más breve. Ahora, dentro de estos fármacos principalmente se van a hablar de efectos adversos tanto maternos y tanto fetales. En la parte materna, quiero que entiendan algo de estos fármacos. El agonista beta 2 de por sí también a dosis altas puede evolucionar a efecto beta 1. ¿Sí? Es por eso que se habla mucho de un aumento de la frecuencia cardíaca. Ese es el efecto más común que van a encontrar. Aumento de la frecuencia cardíaca. El segundo efecto más común son las palpitaciones, ¿ok? Palpitaciones. Pero también es por el aumento de la frecuencia y es por el efecto beta 1 que se suele tener a altas dosis. Se habla de temblores, se habla de edema agudo de pulmón. Esto es importante y ahorita voy a explicar por qué. Es un efecto que tenemos por vasodilatación de la parte pulmonar, ¿sí? Y tenemos lo que son arritmias cardíacas. Ahora, el efecto que tenemos que cuidarnos bastante es el edema agudo de pulmón y la arritmia cardíaca. Estos dos efectos maternos son los causantes principalmente del fallecimiento de la madre, ¿sí? Es la primera causa de que la madre, primera causa, una muerte ya. Es la primera causa de muerte. Recuerden que estos son los efectos más peligrosos que pueden tener, pero no los más comunes. El más común es el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Eso acuérdense siempre. Ahora, en efectos fetales, suele hablarse también de que también como tiene efecto beta 2 también puede tener efecto en beta 1. Entonces se asocia también a aumento de la frecuencia cardíaca, cambios en la conducción eléctrica, que también se asocia a un aumento de la frecuencia, se asocia también a este proceso a un síndrome, que es el autismo. ¿Ok? El uso prolongado de estos fármacos puede producir ciertas anomalías neurológicas en el feto. Es por eso que si se usa de forma crónica, es muy probable que pueda causar autismo. Hay que tener bastante cuidado con esta terapia. Ya, esta parte ya es rápida. Vamos a hablar de bloqueos de canales de calcio, que lo hablamos bastante en angina, lo hablamos bastante en muchas cosas de por sí, en angina, en hipertensión. Quiero que se acuerden que el bloqueador de calcio que vamos a usar son los no dihidropirimidínicos, ¿ok? Son fármacos que actúan prácticamente en los vasos sistémicos, no, en los vasos principalmente, no los que se usan en el corazón. Es por eso que hablamos de dihidropirimidínico.
¿Cuál principalmente se va a hablar? Nifedipino. Es el principal que se va a hablar. Pero antes de eso quiero hablar de esto antes. El bloqueador de calcio se puede ayudar a retrasar el parto entre la semana 32 a la 34. ¿Ok? Únicamente es este rango y inhiben las células dependientes de calcio, o sea, bloquean la entrada de calcio, inhiben de que el calcio extracelular que entra mediante canales de calcio tipo L puedan entrar y con esto aumentar el calcio mediante el retículo sarcoplasmático. Recordemos que sin calcio no hay una acción de la calmodulina y no hay acción de la miosina con lactina propiamente dicho. ¿Sí? Eso es principalmente el resumen. Ahora, el nifedipino. ¿Qué tenemos que saber del nifedipino? El nifedipino lo vamos a conocer como un bloqueador reversible de canal de calcio tipo L. Otra vez lo repito, es un canal de calcio dependiente de voltaje. ¿Ok? Lo que hace es prácticamente disminuye la contracción del calcio, bueno, disminuye la concentración del calcio intracelular y impide la interacción de filamentos de miosina con actina. ¿Sí? Dentro de la cinética del nifedipino tienen que acordarse de algo. Son de corta duración y es de acción rápida. ¿Sí? Normalmente el tiempo de acción va a ser de 20 a 30 minutos. Es un efecto rápido, pero no tan rápido como vimos como los agonistas beta. ¿Sí? Tiene un tiempo de vida media corta. Hablamos de 2 a 4 horas y se distribuye ampliamente por todos los tejidos, ¿ok? Y es muy usada de forma oral o también intravenosa si en caso tenemos un efecto o un caso grave. Por el tiempo de vida media corta, se suelen usar altas dosis, ¿no? Que hablamos que es el tiempo de vida de 2 a 4 horas. El uso clínico del nifedipino va a estar limitado no solamente a lo que es el tratamiento de la hipertensión pulmonar, no solamente al proceso de hipertensión sistémica, ¿ya? Sino que tiene un efecto vasodilatador sistémico. Actúa contra lo que es angina, actúa contra lo que es hipertensión, eh, hipertens- hipertensión arterial sistémica. O sea, tiene muchos efectos sistémicos. Pero el efecto principalmente que yo quiero lograr con el nifedipino es que es reducir el síndrome de dificultad respiratoria neonatal. ¿Qué es el síndrome de dificultad respiratoria neonatal? A ver, en este síndrome se habla principalmente que el bebé no ha desarrollado la cantidad suficiente de sulfractante, ¿sí? Entonces, el nifedipino lo que hace es aumenta la ventana terapéutica, o sea, aumenta el tiempo para usar más corticoides, porque el que aumenta la cantidad de sulfractantes son los corticoides. Pero se sabe que el nifedipino tiene una buena respuesta o disminuye la mortalidad en estos casos, ¿sí? Por eso se usan principalmente para la hora de madurar el pulmón. Siempre se habla de este efecto que tiene el nifedipino, ¿sí? Nos ayuda principalmente contra el síndrome de dificultad respiratoria neonatal, que es la disminución del sulfractante. Ahora, el efecto adverso materno es lógico que como causa vasodilatación sistémica, pues puede causar hipotensión, puede causar disnea, puede causar edema de pulmón y puede causar cefaleas. Lo importante de acá, o lo recalcante que quiero que se aprendan acá, es que principalmente no tiene efectos fetales, ¿ok? No se ha demostrado ningún efecto fetal perjudicial como tal. Entonces, estos fármacos el nifedipino va a ser conocido, o bueno, de por sí los antagonistas de calcio van a ser conocidos como la primera línea de un tocolítico, ¿ok? El tocolítico que mayor porcentaje de respuesta positiva tiene, mayor tasa de éxito, porque no tiene tanto efecto fetal y los efectos adversos maternos los podemos controlar de forma rápida, ¿sí? Esta es la primera línea siempre.
vamos a hablar del sulfato de magnesio. Es un bloqueador, pero va a competir, ¿ok? No es algo específico, o sea, compite con el calcio en los canales de calcio tipo L para poder llegar al receptor, porque tiene mucha afinidad. Entonces, lo que hace es reducir el calcio disponible para la contracción muscular. Bien, se habla de una inhibición de lo que es la liberación de acetilcolina, ¿ok? Este efecto de disminución de la liberación de acetilcolina es el efecto que a mí más me importa, ¿sí? Porque de por sí disminuye la excitabilidad del músculo uterino y también me va a ayudar a hacer un neuroprotector. Y ahorita lo voy a explicar por qué. Ya, eso lo hablé. Nada, tiene relación con gases, ya. Este efecto acá. Quiero hablar de este efecto acá. Ese es el efecto que más me importa. Normalmente, el sulfato de magnesio siempre se va a usar cuando tenemos embarazos de alto riesgo. ¿Qué tipo de riesgo principalmente? Principalmente de parálisis cerebral. A ver, dentro del mecanismo de acción, como disminuimos la acetilcolina, de por sí disminuimos la excitabilidad neuronal. Entonces, modulamos de cierta forma los canales de calcio y modulamos también lo que es acetilcolina. Entonces, si en caso hay un daño de parálisis cerebral, como disminuimos la excitabilidad por parte de acetilcolina, nos va a dar un efecto protector, ¿sí? Es por eso que estos fármacos se van a hacer conocidos como neuroprotectores. Así que siempre que en el examen les pregunten por un fármaco neuroprotector, por un proceso de parálisis cerebral, siempre quiero que se acuerden del sulfato de magnesio, ¿sí? Pero también la inhibición de la liberación de acetilcolina también es malo. O sea, no es todo bueno, digámoslo así. Principalmente en patologías donde queremos un aumento de acetilcolina. ¿Principalmente cuál? Miastenia gravis. No se olviden que es un proceso, ya, la miastenia gravis es una enfermedad, ¿cómo decirle? Autoinmune que va a atacar los receptores de acetilcolina. Si tú disminuyes más los receptores de acetilcolina, pues directamente vamos a tener un uso intravenoso, duración prolongada. ¿Qué vamos a hablar? Bueno, tiene distribución en la parte del sistema nervioso central y en el músculo liso. Ya lo hablé por qué, por la acción en acetilcolina y por la acción tanto en la competición por el calcio, por ver quién entra primero al receptor y ver cuál es el efecto que predomina. Así que, bueno, vamos a hablar de principalmente ahora intoxicaciones, ¿ya? Efectos adversos maternos, principalmente intoxicaciones. ¿Cuál es el principal problema de la intoxicación que es sulfato de magnesio? A ver, recordemos, el magnesio es un mineral esencial, ¿ok? Todos tenemos cierto grado de magnesio. El problema está de que cuando el magnesio aumenta mucho en la parte del sistema nervioso central, vamos a hablar de una disminución de la excitación, ¿ok? Hablamos de una disminución de la estabilidad de la membrana y hablamos principalmente de una alteración en la regulación de iones. ¿Ok? Así que tenemos que tener bastante cuidado con el magnesio. ¿Qué más podemos hablar acá? Mm, ya. El magnesio también se relaciona con paro respiratorio y con paro cardíaco, principalmente por el efecto, eh, ¿cómo se llama? El efecto de disminución de acetilcolina. O sea, vamos a tener menos comunicación entre lo que es la parte sistémica con la parte periférica, principalmente los órganos. Por lo tanto, puede causar una depresión en todos los sistemas, propiamente dicho. Puede provocar disminución de los reflejos tendinosos. Y también, bueno, lo mismo, está fundamentado por la inhibición de acetilcolina. Por más que sea un neuroprotector, hay que tener bastante cuidado tanto con lo que es la parte del movimiento y en lo que es la parte de los reflejos tendinosos. Hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Y en la parte fetal, principalmente como deprimimos también lo que es el sistema nervioso central por lo que es el magnesio, se va a hablar principalmente de depresión respiratoria, depresión motora y hablamos de una hipotensión, ¿sí? ¿Quién falta hablar acá? No, creo que es
todo lo relacionado. Desde, bueno, la parte respiratoria puede producir arritmia. No, ya no. Ya. Seguimos. Ya, ahora sí. AINES. AINES lo han visto ahorita, pues, hace nada, para su examen. Así que AINES debería estar fresquito para ustedes. Cuando hablemos de AINES, pues ya se sabe toda la terapia de AINES, ¿no? Quiero recalcar más que todo del AINES, vamos a hablar de la indometacina, ¿sí? Dentro del AINES, quiero que se acuerden que se usa durante la semana 24, lo más relevante principalmente. Y directamente, como todo AINE, la función principal es inhibir lo que es ciclooxigenasa, lo que es COX principalmente. Disminuimos prostaglandinas y recordemos, prostaglandinas es la encargada de la inducción de la excitabilidad en las contracciones uterinas, ¿sí? Así que inhibimos la actividad de contracción y por eso lo tenemos al AINE como un efecto tocolítico. Ahora, el AINES tienen que acordarse, principalmente las enzimas que buscamos inhibir son prostaglandina E2 y prostaglandina F2. Son las dos principales inhibiciones de prostaglandinas que queremos obtener. Ahora, la indometacina tiene una preferencia de COX. Principalmente tiene una preferencia por COX-2, ¿sí? Pero a más dosis también se sabe de que afecta a COX-1. Es el efecto principal. Pero el efecto principal, el que siempre tiene que acordarse, es en COX-2. Es el efecto que siempre buscamos propiamente dicho. No voy a hablar de toda la vida de los AINES, ya lo han visto en el segundo examen. Y el doctor tampoco habla mucho del mecanismo, porque recordemos, los AINES van a funcionar inhibiendo eh, prostaglandinas específicas en cada sistema, ¿sí? Y en este caso, no lo usamos como tal, o sea, lo usamos principalmente para disminuir dos principales prostaglandinas. No buscamos disminuir un efecto de las prostaglandinas, sino inhibimos a la propia prostaglandina, ¿sí? Es por eso que la esencial que siempre vamos a usar acá es la indometacina, ¿sí? Reduce la síntesis de la prostaglandina, principalmente de prostaglandina E2 y F2, y tiene alta selectividad por lo que es COX-2. ¿Sí? Se usa entre la semana 24 y 48 y su uso es limitado por muchos efectos adversos. Ahora, lo que sí van a hablar bastante, tanto en el examen como en teoría, van a ser de los efectos adversos. El primer efecto adverso que tienen que tener en cuenta es el, pues acá, allá, oligohidramios, ¿ok? Es el efecto más común que se suele tener con los AINES. ¿Qué son los oligohidramios? Normalmente se dice que estos reducen el líquido amniótico, ¿ok? Durante lo que es el embarazo. Ahora, el líquido amniótico, ¿para qué me sirve a mí? A ver, el líquido amniótico lo que hace de por sí es facilita el desarrollo de órganos, principalmente como pulmones y entre otros, y amortigua los golpes, ¿ok? Permite el movimiento del bebé. Entonces, si inhibimos esta prostaglandinas, normalmente solemos tener este efecto perjudicial, principalmente en la parte motora del bebé. Y el segundo efecto que tiene que acordarse es el cierre del ductus arterioso. Esto lo hablaron con Tarazona, yo me acuerdo. Ya, así que lo voy a una repasada nomás. Cuando hablamos del cierre del ductus arterioso, nos referimos principalmente que es un ducto que conecta a las aurículas del bebé. ¿Por qué existe este ducto? Recordemos, el pulmón del bebé dentro de la madre no es funcionante, ¿sí? Como no es funcionante, hay una comunicación entre aurículas que va a permitir llevar sangre oxigenada sin necesidad de pasar por el pulmón del bebé, ya que el pulmón aún no funciona, pues. Así que de por sí tenemos que mantener este conducto arterioso abierto. ¿Quién se encarga de mantener el conducto arterioso abierto? Principalmente prostaglandinas, ¿sí? Si yo doy un AINE en dosis altas o de forma, ya como terapia trónica, lo que tengo, o el mayor riesgo que tengo es
padecer un cierre abrupto del conducto arterioso y esto puede llevar a la hipertensión pulmonar del bebé propiamente dicho. Así que hay que tener bastante cuidado con esto. Ya. Y bueno, por último, los efectos maternos, hablamos de úlceras péptidas, ¿no? Ya el efecto clásico que tenemos de todos los años. Pero recordemos, acá principalmente se habla de un efecto principalmente en COX-2. Así que el efecto principal de de la parte cardíaca, ¿no? No tanto úlcera, pero sí se puede ver. El doctor Salazar habla de úlceras más que todo, pero también hablamos de una disminución, o preferentemente hablamos de una disminución de la protección cardíaca. Sí, este es el más común. Ya. Y de la indometacina solamente quiero recalcar algunos puntos. Normalmente la indometacina, wait, que se mueve esto. Ya, no se mueve. Ya ahora sí. La indometacina principalmente tenemos que entender de la cinética, que es un fármaco oral. ¿Sí? Tiene alta unión a proteínas, 99% a albúmina. La biodisponibilidad oral es mayor al 90%. Y indometacina puede atravesar la barrera hematoencefálica, hemato y también la barrera placentaria. Es por eso que tiene efecto en el bebé. ¿Sí? Y por último, tiene la excreción renal y tiene excreción hepática. Ya. Y ya por último, y el que menos investigaciones se tiene, va a ser los antagonistas de la oxitocina. José, ¿cómo que menos investigaciones? Es que hay un problema con estos antagonistas, ¿sí? Normalmente se conoce que los antagonistas de oxitocina son fármacos que de por sí inhiben al receptor de oxitocina. De por sí van a inhibir el proceso de parto y el proceso de lactancia. Entonces, el mecanismo de acción principalmente se va a derivar al efecto de la oxitocina, ¿sí? Bloqueo todo el efecto de la oxitocina posible. Ya sabemos cuál es el efecto de la oxitocina, así que no lo voy a recalcar. Pero quiero recalcar de que inhibe la acción al bloquear lo que es OTR, ¿sí? Y previene la estimulación de contracciones uterinas, especialmente en partos prematuros. Acá el único del cual se va a hablar es del atosiban. Es el único que se ha puesto a prueba actualmente. Su administración principalmente es intravenosa, ¿sí? Se necesita un monitoreo continuo de este tipo de fármaco, intravenoso, monitoreo continuo. No tiene contraindicaciones como tal, pero no es porque no tenga efectos adversos, sino porque faltan investigaciones. De por sí no está aprobado en Estados Unidos, ¿ok? Y esto de que no tiene efectos adversos, en varias literaturas he leído de que sí tiene, pero como no está aprobado en todos los países, hay que tener bastante cuidado con esto. O sea, suele ser bastante curioso como tal. ¿En qué lugares está aprobado? Principalmente en Asia, eh, Europa y América Latina, principalmente, ¿sí? Pero las contraindicaciones no están del todo bien fijadas, porque no hay un estudio como tal. Ahora, eh, los efectos adversos principalmente van a estar ligados a lo que es el aumento de oxitocina periférica. ¿Cuál es el chiste de esto? Recordemos que les dije, la oxitocina se concentra en varios órganos, ¿no? Útero, glándulas mamarias, pero ¿qué pasa cuando la oxitocina viaja hacia otros órganos porque su receptor como tal, el OTR, está bloqueado? El efecto adverso va a estar limitado principalmente a la parte periférica, ¿sí? Es por eso que normalmente hablamos de vasodilatación, hablamos de hipotensión, eh, hablamos de resistencia a la insulina también bastante. Es un efecto que también tenemos que tener cuidado. Hablamos de mareos por la parte de las cefaleas propiamente dicho. Hablamos de, bueno, estos efectos, pues, ¿no? Principalmente. Pero como dije, no está del todo aprobado. Y por último, solamente quiero recalcarles que en la parte, en la parte fetal tampoco tiene efectos significativos. ¿O cuál?
¿Y por qué? Porque actúa directamente en la madre. Ahora, quería darles un plus dentro de la terapia. Normalmente, a ver, haciendo una recopilación de todo, les quería hablar principalmente de que siempre que se habla de amenaza de parto pretérmino, de forma rápida, no, de forma rápida no, es únicamente amenaza de parto pretérmino sin alguna comorbilidad, siempre el primero que se tiene que usar es nifedipino, ¿sí? Es el principal fármaco que se tiene como un tocolítico y el de primera línea para cualquier tipo de parto pretérmino. Cuando tenemos un parto pretérmino con un ductus arterioso aún inmaduro, o sea, de que no tenemos problema por el ductus arterioso, se puede dar indometacina, ¿sí? Pero igual hay que tener bastante cuidado. Si se habla de efectos adversos, principalmente problemas cardíacos, no podemos usar lo que es prostaglandina, no podemos usar lo que es tampoco antagonistas de, no podemos usar este beta bloqueador. El primero que se habla de que se puede usar cuando la madre tiene un efecto adverso en la parte cardíaca es el atosiban, ¿sí? Y por último, quiero recalcar que el manejo de emergencias, cualquier emergencia de parto, ¿ok? Que queremos un efecto rápido, siempre vamos a hablar de terbutalina. No, terbutalina. Vamos a hablar de agonistas beta 2, o ritorrina o terbutalina. Hay literaturas que hablan de la terbutalina por el efecto más rápido que tiene, de 5 a 10 minutos que me faltó describir acá. Pero el que tiene efecto más selectivo es la ritorrina. ¿Sí? Eso no se olviden. ¿Dudas, chicas? ¿O acá terminamos? Una clase medio larga. Ya, chicas. Voy a estar cerrando esto. Y nada, o sea, hablamos de los puntos más importantes, creo todo. Y de por sí, si hubiéramos hecho banco, lo hubieran visto que todo lo hemos hablado. Todo todo hemos hablado. Ya, pero bueno, les voy a dejar como tarea, ¿sí? Si no hay preguntas, voy a terminar la grabación, les paso el post-test y terminamos la clase por hoy. Ya, no hay preguntas, no hay preguntas. Ya, ya chicos, voy cerrando, ¿sí? Les paso el post-test.